lo que dice la Biblia. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Próximo verso. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Di conmigo, y descendió para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Gracias, dar un aplauso al Señor. Esta hermosa historia, que es conocida por todos los que estamos presentes, en su mayoría, sabemos que Dios había dictado un juicio contra Nínive. Nínive era una ciudad muy mala, que había asesinado a muchos judíos y hacía mucho atropello, mucha maldad. Y la maldad de Nínive subió a la presencia de Dios, y Dios le habla a Jonás, que es un profeta judío, y le dice: levántate y ve a Nínive y proclama contra aquella ciudad su maldad, porque la voy a enjuiciar. Cuando Jonás escucha el mensaje de Dios, él es un profeta que conoce a Dios. Él sabe que Dios está listo para emitir un juicio contra Nínive, pero también conoce la misericordia de Dios y sabe que si Nínive se arrepiente, Dios puede arrepentirse del mal que dijo que le iba a hacer. Y esa es una de las causas por la cual Jonás decide no obedecer a Dios y huir, porque Jonás quiere que Dios destruya a Nínive y que Dios traiga el mal que quiere traer a Nínive, y no darle la oportunidad a Nínive que se arrepienta. Jonás es un profeta vengativo que desea que Dios traiga un juicio sobre Nínive, y por eso él trata de huir de la presencia de Dios. Todos conocen la historia. Él compró su propio pasaje, se subió en un barco, y cuando iba a Jope para ir a Tarsis, la palabra de Dios dice que se levantó una tempestad en el mar y pocos se ahogaban, y el capitán y los que trabajaban comenzaron a invocar sus dioses, y ninguno de sus dioses respondieron, porque eran dioses falsos. Todos los dioses son falsos, solo hay uno, Dios, el Todopoderoso. Entonces, cuando Jonás está mirando esto, lo que está sucediendo, Jonás está durmiendo, porque Jonás sabe que la tempestad le está levantando Dios. Entonces Jonás como que siente remordimiento, se levanta y le dice: miren, lo que pasa es esta tormenta, no invoquen sus dioses, que sus dioses son muertos. Es el Dios mío que tiene esta tormenta, porque Él quiere que yo vaya a Nínive y yo no quiero ir. Láncenme. Oiga, ¿hasta dónde llega Jonás? Láncenme. Y lo lanzan al mar y lo atrapa. No sé si fue una ballena, un tiburón, me imagino que no fue, alguna ballena, un pez grande. Y Jonás está 3 días en el vientre del pez. Y ese es el proceso en el que Dios introduce a Jonás para poder cambiarle el corazón que tiene. Dios le tuerce el camino para enderezarle su corazón. Y Dios hace que las cosas no le salgan bien, que un pez. Entonces cuando lo van a lanzar, Dios habla con el pez, y el pez, más obediente a Dios que el profeta, va, abre su bocota y se lo traga. ¿Sabe? A veces tenemos que ser tragados por ciertas cosas para que nuestro corazón sea enderezado. Espero que alguno no haya que tragárselo. Y allí en el vientre del pez, 3 días sin comer, obligado a ayunar, Jonás reconoce que lo hizo mal e invoca a Dios desde el vientre del pez, y Dios tiene misericordia y vuelve y le habla al pez y le dice: vete y vomítamelo en Nínive. Asegúrate que vaya con mucho vómito para que se recuerde. Y el pez vomita a Jonás, abre la boca, y Jonás sale caminando. Y eso fue muy interesante, porque se cree que en la ciudad de Nínive se creía que algún día en la historia iba a venir un gran profeta de la boca de un pez. Así que Dios todo lo utiliza para favorar su obra. Cuando Jonás sale de la boca del pez, la gente entiende que un hombre que no es usual, porque el que lo está transportando es un pez.
Entonces Jonás comienza a predicar: dentro de 40 días Nínive será destruida. El rey escucha el mensaje, sienten que un mensaje de Dios. El rey emite una orden y dice: durante días no coman ni beban, que quizá Dios se arrepienta del mal que dijo que va a hacer y no lo haga. Y esto conmovió el corazón de Dios, hasta el punto que Dios le dijo a Jonás: no los voy a destruir, porque se han humillado, se han arrepentido, han perdido perdón y han tocado mi misericordia. A lo cual Jonás volvió a sentirse incómodo, y en una le dijo a Dios: mátame si la cosa es así. Dios lo procesa, y el final de la historia es que Dios salva a Nínive y salva a Jonás. A los dos los salvó Dios, pero el propósito de Dios llegó a su cumplimiento. Toda una ciudad, 120,000 habitantes, fueron salvados con el mensaje de Jonás lleno de proceso. Diga conmigo: un mensaje lleno de proceso. ¿Cuántos bendicen a Dios? Un mensaje lleno de proceso. Y es muy interesante esta historia de la cual quiero hablar. Ahora quiero hablar de 3 cosas o 4 puntos importantes basado en esta historia, y el tema es: deja de huir. Deja de huir. Lo primero que puedes ver es que Jonás trata de huir de la palabra y de la voluntad de Dios, subiéndose en una barca para no hacer lo que Dios le mandó hacer. Jonás huye de la presencia de Dios, y es lo que muchas veces nos está sucediendo a nosotros. Estamos huyendo de un llamado, de un propósito, de una asignación, de algo que Dios ha puesto en nuestro corazón que hagamos, pero por razones tal vez incorrectas comenzamos a huir y a escondernos del llamado de Dios. Nos ocupamos en un empleo, en un negocio, en quehaceres, en cosas que son importantes pero no son prioritarias, y de esa forma justificamos que no tenemos tiempo para hacer lo que Dios nos llamó, que no es nuestro llamado, que no estamos capacitados, que no somos esa persona, que Dios se busque a otro, que yo no hablo bien, que no soy tan inteligente, que yo soy tartamudo, o como Jeremías, que yo soy un muchacho, que por qué a mí. Y siempre queremos poner excusa ante un Dios que no se equivocó cuando te escogió, porque Él sabe que tú puedes hacer lo que Él dice que tú vas a hacer. Alguien diga aleluya, aleluya. ¿Cuántos bendicen a Dios? Lo primero que Jonás hace, las 4 cosas: huyó de la palabra del Señor. Huyó de la palabra revelada de Dios. Cuando nos alejamos de la palabra de Dios, estaremos en confusión. Su palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Donde la palabra de Dios está presente, estará presente la corrección, la dirección, la voluntad de Dios, los mandatos de Dios. No podemos alejarnos de la palabra. En Proverbio dice algo interesante que quiero que lo lean conmigo. Proverbio 1:23. Habla Dios de volver a la palabra de Él para entrar en un despertar espiritual. Volveo a mi reprensión, y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. ¿Alguien puede alabar a Dios? ¿Alguien puede alabar a Dios? La clave habla de un derramamiento del Espíritu Santo, una inundación de la gloria de Dios, una inundación de la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios viene a nosotros, se disipa la sequía, la mortandad, la sequía espiritual, y comienza a haber un despertar sobrenatural, una sensibilidad a las cosas espirituales. Comenzamos a priorizar a Dios por encima de todas las cosas. Comenzamos a desarrollar una hambre y una sed por la presencia de Dios que no nos deja ni siquiera dormir, porque estamos hambrientos, aleluya, por más de Él. Alguien diga aleluya si está aquí. Pero ¿cuál es la clave que dice Proverbio?
Póngame atención. ¿Cuál es la clave que Proverbio dice para que Dios derrame de su Espíritu Santo? Él dice: volveo a mí. Diga conmigo: volviendo a Dios. Cuando voluntariamente venimos a Dios, cuando venimos buscándole en oración, en ruego, Él se volverá a nosotros. Y en este verso hay 4 puntos importantes, o 3 puntos. Primero, Dios derramará su presencia. Nos indica que derramará su presencia en nuestras vidas. Y esa presencia es consecuencia de una búsqueda y obediencia a Dios y de aceptar su corrección.